Buenos días, chicos. Buenos días, teacher. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Vaya prendiendo sus cámaras, por favor. Buenos días, teacher. Buenos días, preciosos. ¿Qué pasó, Tiffany? Perdón, teacher, puedo contarme ayer, se me fue el internet y justo tuve que escribirle después de un ratote porque recién ya había llegado. Sí, lo que pasa es que generalmente en las reuniones siempre nos recalcan que el tiempo, entonces espero me comprenda también, preciosa. Sí, pero pues no importa. Yo ya dije, ya nada. Ya nada, duermo 20 minutos. No. Hola, Joycey. Elías, ¿por qué está esa cámara borrosa? ¿Qué trampa me hizo que no le veo bien? John, buenos días, John Ángel. Me ha puesto aceite, creo, en la cámara, le veo borroso ahí. Hola, Juliana, Dubraska. Está de moda los chongos para toditos, creo. Solo un chongo y ya. Una cola. Con la pandemia ya no le conocemos al cepillo, ni a la peinilla, ni a las vinchas, ni los adornos. Ok, preciosos. Esperemos los minutitos más el minutito más para ver quién más se conecta y si no ya empezamos. ¿Cómo está Dubraska? ¿Quién falta? Falta Daniel. ¿Quiénes de ustedes van a dar el voto el fin de semana? ¿Nadie va a dar el voto? ¿No votaron la vez anterior tampoco? Hubiera sido importante porque ya poco a poco se ve la necesidad de ir creando conciencia en cuanto a la responsabilidad de dar el voto, de irnos empapando qué es lo que sucede, qué es lo que pasa a futuro. Bueno, preciosos, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos con las justas, vamos a dar gracias para poder empezar un día de clase correcto. Y siempre pidiéndole dirección y lucidez en las cosas grandes como pequeñas, en las pequeñas y grandes decisiones.
A veces pensamos que solamente cuando estamos en situaciones o tribulaciones grandes es importante, pero no, es importante en lo grande como en lo pequeño, y aún así no estuviéramos pasando tribulación, con mayor razón darle gracias a Dios por no estar pasando alguna situación, como en muchos hogares suceden, como en muchos países está sucediendo, principalmente para que dé lucidez al país en sí. Estamos a días de que se tome una decisión importante, y de esa decisión pues dependerá prácticamente 4 años, entre comillas, del destino del país. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y le voy a pedir por favor a Tiffany que ore por nosotros en esta mañana. Bueno, gracias Señor por este día tan hermoso que tú nos has dado. Gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor por mis compañeros. Gracias Señor por las autoridades que has puesto sobre nosotros, Padre. Este día te pedimos que bendigas a todos los que están en esta aula, Padre, a través de ellos, a sus familias y a todos sus conocidos, papá. Te pido que nos des tu sabiduría, nos des tu inteligencia, Padre, para que podamos entender la clase, para que podamos razonar y ser más creativos en todo lo que hagamos. Te damos gracias por la vida de cada una de estas personas y gracias porque tú estás con nosotros y porque nos amas. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre bendito. Padre celestial, primero ante todo queremos pedirte perdón. Perdón por las diferentes formas en las que te fallamos, de pensamiento, de palabra, de obra, Señor. Te pedimos perdón y venimos ante tu presencia a ponernos a cuentas contigo, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos pasado desapercibidos, si hemos hecho cosas que a ti no te agrada. Lo reconocemos, Señor, y te pedimos perdón. Y nos ponemos, Señor, en tu presencia y a cuentas contigo, Padre, para que se haga tu perfecta voluntad, Señor, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares. Bendecimos, Señor, cada uno de nuestros alumnos preciosos y a sus hogares, Señor. Guárdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, que tú eres nuestra guía y nuestro consolador, que nunca te apartes de cada uno de nosotros, porque sin ti no somos nada. Gracias, Señor, y ponemos en tus manos, Padre, esta clase y todo el día de trabajo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, preciosos, entonces, continuando con el tema, voy a compartirles la pantalla. ¿Ok? Entonces, vemos que el tema de hoy tiene que ver con el juicio. Sin entrar detalladamente a un término filosófico, ¿qué entiende? ¿Qué entiende que le viene a la mente a cada uno de ustedes cuando oye la palabra juicio? Para partir de ahí poder enfocarnos directamente, porque yo siempre digo, en el contexto de la filosofía se dan muchas vueltas para querernos explicar un concepto cuando uno ya tiene una idea. Y esa idea pues simplemente nos toca pulirla y darle el enfoque que se necesita. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, Dubraska, ¿qué entiende usted o qué le viene a su cabeza? ¿Qué entiende que ha escuchado en su experiencia? ¿Qué es para usted un juicio? Yo creo que es afirmar o negar algo, o no sé. Ok, gracias. Elías. Tal vez no sea así como un juicio, ya sea para juzgar a una persona o lo que sea, o también el juicio de una persona, la forma en la que piensa, también puede ser. Ok, gracias. John Ángel. Pues a mí me llega a la cabeza que es como un debate. Ya. Daniel. Eh, es como dijo mi amigo, profe, para
juzgar a una persona o para escuchar lo que pasó y afirmar si fue o no fue. Ok, gracias Daniel. Tiffany. Yo creo que un juicio es como un debate para saber si una persona está culpablemente o inocente. Ok. Joyce. Pues mediante el juicio saber si algo está bien o no, tal vez. Ok, Juliana. No sé, tal vez sea algo lo cual nos ayuda a distinguir el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Ok, bueno, realmente el término juicio cada uno de ustedes ha dado un ingrediente con el que se prepara o se elabora el término juicio, ¿sí? Lo que sí no es el juicio es, definitivamente el juicio no es un debate. Eso sí, ese ingrediente no entra en el término juicio, ¿sí? De que es para saber si es verdadero, si es que es verdad, si es verdadero, si es falso, para hacer relación a una persona, si es correcto, son pensamientos, son buenos, son malos, sí. Pero definitivamente lo que el juicio no es un debate, ¿de acuerdo? Y sí, el juicio prácticamente es cuando una persona comienza un tipo de razonamiento en su cerebro sobre un tema determinado. Y ese razonamiento que se hace en nuestro cerebro es con el fin de establecer, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Es positivo o es negativo? Sobre cualquier tema, sobre cualquier tipo de información. Por eso yo les había puesto este tipo de imágenes. Un juicio, si lo queremos enfocar al juicio en un término legal, el juez o el fiscal estaría en esta posición de la gráfica que está aquí. De esta persona, de este ciudadano, dicen tantas cosas malas, ¿será verdad? Porque acá en el otro lado tengo otras cosas buenas. Entonces, primero, el juicio es una palabra latina, ¿sí? Es una palabra que viene del latín judicium, ¿sí? Que dice, se entiende por juicio el acto mental. Yo les dije el razonamiento o la forma de pensar. El juicio es un acto mental. Obviamente es mental porque se realiza a nivel de nuestro cerebro. Dice, y el resultado de este pensar, de este acto mental, afirma o niega algo que se está diciendo. Si yo veo este lápiz, enseguida, a través de que mis ojos ven el lápiz, esa información va hacia mi cerebro. Y mi cerebro comienza a trabajar para determinar si es o no es un lápiz, que es lo que yo estoy observando. ¿Sí? Es ese proceso que se hace en el cerebro para determinar si se afirma o se niega un hecho, una situación. ¿Sí? Ahora bien, dentro del juicio hay términos relacionados. Se llama el sujeto y el predicado, respectivamente. Y al término con el que se establece la relación entre el sujeto y el predicado se le llama cópula. El juicio se expresa mediante un enunciado o proposición. Es decir, el juicio primerito, si lo cogemos de una manera separada, de una manera sesgada, es simplemente que es un acto mental que da como respuesta la afirmación o la negación de algo. Esta persona es un delincuente. Mi cerebro comienza a analizar muchas pruebas que demuestran si es, otras pruebas que demuestran que no es. Y ese proceso mental determinará que una vez que se lea ese informe, la persona es o no es un delincuente. Si es que lo llevamos a un ámbito judicial para que ustedes puedan entender de mejor manera. Ahora, en el ámbito natural, en el ámbito cotidiano, es como la gráfica que les pongo aquí abajo. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver? Es entonces cuando usted tiene la oportunidad de decidir algo.
estamos en plena pandemia. Nos están diciendo que no podemos salir sino hasta antes de las 8, ¿ya? Entonces yo comienzo y digo, bueno, qué sé yo, la farmacia queda de aquí a unos 5 minutos. Vale, no vale, llego, no llego, y si me cogen, o sea, mi mente comienza a hacer un razonamiento mental para ver si es conveniente o no es conveniente la decisión de salir, sabiendo que el toque de queda empieza a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Para que usted me entienda, el juicio es como cuando uno tiene como se dice vulgarmente, el diablito en el hombro y el ángel en el otro hombro. No a John Ángel, al angelito. En un hombro y en el otro hombro le tiene ahí. Entonces el uno le dice, sí, salte nomás, ándate nomás, sigue por ese camino chueco. Y el otro le dice, no, si te vas por ese camino te vas a equivocar, vas a sufrir, te vas a lastimar, ¿ya? Eso es tratar de determinar. Ese es el juego que se hace en nuestro cerebro en base a la información que tenemos para dilucidar si es que es o no es correcto, si es afirmativo o si es negativo lo que en nuestro cerebro se está dando. Y finalmente, con los argumentos que tenemos, ¿sí? Podremos decir, sí, definitivamente pesa más las cosas negativas y por lo tanto esta respuesta es negativa. ¿Sí? Entonces, para concluir, el juicio es un proceso mental por el medio del cual se determina algo, si es afirmativo o negativo. Pare de contar, ¿sí? El juicio está formado por sujeto, predicado, y lo que une al sujeto y al predicado se llama cópula, ¿sí? ¿Cuáles eran las partes de la oración en la materia de lengua y literatura? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las partes de la oración? Hay una parte que es en vez de la cópula que estamos mencionando ahorita. Joyce, ¿se acuerda? ¿Cuáles son las partes de la oración? Las partes de la oración son sujeto, verbo, predicado, el artículo, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, aquí en el juicio tenemos el sujeto, que es la persona o de quien se está tratando. El predicado es la cualidad y la cópula más o menos vendría a ser reemplazado por lo que decimos en lenguaje o literatura, el verbo. ¿De acuerdo? Y el verbo que se cambia a nombre cópula es el que hace la relación o la dependencia entre el sujeto y el predicado y viceversa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es el sujeto, qué es el predicado y qué es la cópula y cuál es la función de cada uno de ellos. Dice que los elementos de un juicio es el sujeto, predicado, cópula. El sujeto es el concepto del juicio, es decir, el concepto que se predica o se dice algo. El predicado es el concepto. Necesito que vayamos a la guía, chicos, por favor, para poder clarificar esto y puedan realizar despuesito la tarea. ¿Ya? El predicado, en cambio, es el concepto que se aplica al sujeto, es decir, lo que se afirma se niega acerca del sujeto. Y obviamente la cópula es aquello que establece que lo pensado en el predicado es propio o no es propio del objeto del juicio. Es decir, como una atribución que manifiesta la realidad. Bien. No está déjenme ver si mi libro está aquí a la mano de filosofía. Tenemos ahí unos ejemplos. ¿Me puede decir la página, teacher? Ya le veo, mi hija. Está ya por el último prácticamente. Que solo nos falta ver lo que es el juicio y lo que es... ¿dónde está? Déjenme, le veo mi libro, ¿ya?
Ok. Entonces tenemos prácticamente en la página 64. Ok. Ya, entonces, en la página 64 nos dan unos ejemplos para poder establecer lo que es el sujeto, predicado y la copla. Pero para que usted pueda entender de mejor manera, por eso le traía a relación cuando es el sujeto, el verbo y el predicado en una oración, porque viene a ser lo mismo, sino que enfocado en un término filosófico. ¿De acuerdo? Miren, ustedes les van a encontrar en la página de la guía que dice, la duda es la madre de la invención. Entonces, ¿de quién se está hablando? Viene a ser el sujeto, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De la duda. ¿Qué es lo que se dice de la duda? Que es la madre de la invención. Entonces, ahí en ese ejemplo hemos establecido el sujeto y el predicado. La parte que une al sujeto y al predicado es la palabrita es, y eso viene a ser la cópula verbal. ¿Sí? Están en la guía. Tiffany, vamos con el segundo rapidito para poder quedar claro y puedan realizar su tarea. ¿Perfecto? ¿Qué dice el segundo, Tiffany? La guerra es un atentado contra el género humano. Ya. ¿Cuál sería la pregunta para poder establecer el sujeto y el predicado, Julie? No ¿De sé. quién? Dice, la guerra es un atentado contra el género humano. Ujú. ¿Quién es un atentado contra el género humano? Esa vendría a ser la pregunta y ahí establecemos el sujeto. Entonces, si yo me hago la pregunta, un atentado contra el género, ¿qué es un atentado contra el género humano? La guerra. Ahí queda establecido que la guerra viene a ser el sujeto. Ahora, ¿qué es? A ver, la guerra es entonces un atentado contra el género humano. Viene a ser el predicado y la palabra es, viene a ser la cópula. ¿Sí? Joyce, vamos con la que está al final y ya con eso cerramos para avanzar en el tema del juicio. Si estamos en la página 64, Joyce. La que dice la libertad. Ajá. Lea La, todo. la libertad es como el agua, no se siente su necesidad hasta que comienza a faltar. Ya, ¿cómo haría usted la pregunta para poder establecer el sujeto? La pregunta sería, ¿quién es como el agua? No se siente su necesidad hasta que comienza a faltar. ¿Quién es? La libertad, ¿verdad? Entonces, acuérdense que para sacar el sujeto se hace la pregunta ¿de quién se está hablando? Y eso viene a ser el sujeto. Y lo que se está diciendo del sujeto, eso viene a ser el predicado. Sí, yo por ejemplo digo, Daniel es un empleado ejemplo. Para yo poder saber el sujeto, yo tengo que saber quién es el empleado ejemplo. Entonces ahí me va a salir Daniel. Entonces viene a ser Daniel el sujeto. ¿Sí? Y si yo digo, ¿y qué es lo que se está diciendo de Daniel? Que es un empleado ejemplo. Entonces ahí está establecido el sujeto y el predicado. Por eso es importante saber las preguntas que tengo que hacer para poder establecer el sujeto y el predicado. Y la palabra o la frase que queda viene a ser la cópula verbal que nos ayuda a hacer la conexión en el sujeto, entre el sujeto y el predicado. ¿De acuerdo? ¿No quedó claro? Preguntas, chicos. Como en el matrimonio, pregunten o callen para siempre.
La carita de Joyce está más perdida que los Restrepo. ¿No es cierto? Pregunten, chicos, pregunten, porque para mí es fácil avanzar. Además de que esta materia es media escamosa mismo. Dubrasca, ¿está todo claro? Elías. A ver, chicos. Con esas caritas y el silencio que ustedes toman, no puedo decir que está claro. A ver. Le vamos a dar un enfoque jurídico, por así decirlo, a la palabra juicio. ¿Sí? Hubo otro enfoque. El juicio es como, vendría a ser como una rendición de cuentas, en donde, en base a los elementos, en base a la información que uno se tiene, se puede determinar si es afirmativo o negativo. ¿Sí? Ejemplo, si vamos a tomar en relación a hacer un juicio de una persona, de un violador, se me ocurre, ya, aunque suene feo. Para que esta persona sea llevada a un juicio, quiere decir que se tienen todas las pruebas y las evidencias que demuestran que esta persona fue responsable de lo que se le está acusando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez es el que juzga por medio de un juicio. Al juez se le lleva toda la información de que estuvo con la víctima, él salió con ella y todo lo que pueda involucrarle en ese hecho a la persona. ¿De acuerdo? Esa es parte de la información que le dan al juez para que tome una resolución en ese juicio. Y obviamente el abogado del acusado presenta en cambio todas las evidencias contrarias a lo que dice la parte que acusa. Es decir, volvemos a la gráfica que les estaba indicando de esa balanza. El señor que está en el medio viene a ser el juez. Él es el que tiene que hacer el juicio. Él es el que tiene que determinar si esa persona es o no es culpable de lo que se le está acusando. El fiscal trae todas las pruebas, toda la información que el juez necesita para ver que ese señor fue responsable de lo que se le está acusando. Al otro lado viene toda la información que el abogado trae para demostrar que su cliente es inocente. ¿En dónde se aplica el juicio en este momento? Póngame atención. El momento que el juez, que es la persona que está aquí con la balanza, el momento que este juez pone en una balanza todo lo que el fiscal dice que esta persona tiene, todas las cosas negativas, todas las cosas que demuestran que este señor es una mala persona, y tiene al otro lado todo lo que en cambio dicen que ese señor es una buena persona. Estos dos tipos de información son estudiados por el juez. Y ahí es cuando se produce un proceso mental, ¿sí? Un proceso mental para que él pueda determinar en base a la información si esa persona es o no es responsable. Básicamente, el juicio es un acto mental que nos sirve para afirmar o negar algo o alguna propiedad. ¿De acuerdo? Obviamente tiene o está compuesto de tres partes.
el juicio está formado por sujeto, predicado y la cópula. La cópula verbal es la parte de la oración que interrelaciona al sujeto con el predicado y al predicado con el sujeto. Eso es básicamente los elementos. Más enfáticamente, leamos esta palabra que dice Elías. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. Mateo 12:36. Ok, yo escogí esta palabra, me parece que está en la guía, para relacionar lo que es el juicio. Es decir, si hablamos de un juicio terrenal, de acuerdo a las actividades que se realizan en la tierra, también hay el juicio principal. Hay un juicio grande que todos sabemos que está escrito en la Biblia. Y tiene mucha relación con el tema que estamos hablando y el ejemplo que les acabé de dar. ¿Sí? Porque en Mateo 12:36 dice, pero yo, ¿quién es yo? Dios dice, pero Dios dice que en el día del juicio todos, no dice solamente Joyce y Marisela Dubrasca, dice todos, desde el más grande hasta el más pequeño, vivos y muertos, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y yo le vi y me gustó esta imagen porque hoy en día casi ya no hablamos. Lo que más es hacemos chatear, sea por el celular, por la computadora, y lo que más se hace es chatear. Más sin embargo, aunque nosotros no hayamos pronunciado esa palabra, el hecho de estarla escribiendo, tenemos que estar muy conscientes de cada palabra, de cada chiste de doble sentido, porque de eso Dios nos tomará cuenta. Y se relaciona mucho con el gráfico que yo les mostraba hace un momento, porque en la palabra dice que no seremos conocidos más por nuestras obras, sino por el trabajo, por el servicio que hiciste para Dios. Y él igual habla de un juicio. Miren que cuando él regrese nuevamente por su pueblo, por su iglesia, como está escrito en la Biblia, él no se va solamente, es que yo no he matado, yo no he robado, yo no he violado, no. Él se va hasta los detalles más pequeños. Mira que su palabra dice que de toda palabra ociosa, él nos va a pedir cuentas. Entonces, chicos, hagamos conciencia de esas palabritas que mandamos en un chat, hagamos conciencia de esas muecas, de esos dibujitos que mandamos por el chat. Y más aún de lo que pronunciamos. Miren que él no nos está diciendo, les voy a juiciar o en el día del juicio, el día que yo regrese solamente voy a llamar a los asesinos, a los violadores, a los corruptos. No, 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 no. Él dice a todos. Y aún para que den cuenta de la palabra ociosa que ya han pronunciado. Es hora, todos ya estamos en una edad de saber que la palabra es para edificar, la palabra es para dar vida, ¿sí? Y entonces, no conociendo lo que está escrito y lo que se va a cumplir, porque es un hecho que el Señor regresará. Puede que estemos muertos, puede que estemos vivos, puede que estemos viejitos, no lo sabemos. Pero de que regresa, regresa. Y cuando regresa, no importa si estamos muertos, porque nos vuelve a la vida para hacernos el juicio, para decir, a ver, qué cosas buenas hiciste, qué cosas malas hiciste, qué palabras dijiste y dejaste de decir. ¿Sí? Entonces comencemos a cuidar, chicos, de cada palabra que sale de nuestra boca. Les voy a decir así verbalmente una tarea. Yo deseo que ustedes investiguen en la Biblia qué quiere decir la palabra necio, porque les doy una antesala de ese término. El decir la palabra necio es una maldición, ¿ya? Y miren que a veces las mamás, ¡ay, qué necio que eres! Y no sabemos el significado de esa palabra. ¿De acuerdo? Entonces, cuidémonos de cada una de estas palabras que decimos. Y finalmente,
vamos a ver lo que es el razonamiento. El razonamiento es la capacidad que tiene el ser humano de que con un ordenamiento de los pensamientos puede generar una idea lógica. Es decir, para tú llegar a un objetivo, lo que tú tienes que hacer es ordenar tus pensamientos. Por ejemplo, yo digo, a ver, tengo hoy día que ir a pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas, etcétera, etcétera. Sí, yo no salgo a la calle a lo loco y veo recién qué hacer. No, yo me siento y comienzo a organizar mis ideas por prioridad. A ver, si no pago el agua, me pueden cortar. Si no pago la luz, me pueden cortar. Ah, ya, entonces debo primerito pagar la luz y el agua y al final puedo ir a hacer las compras al supermercado, por ejemplo. Eso es un razonamiento, eso es un pensamiento, esa es la capacidad que tiene el ser humano. Dice que el ser humano somos parte de los mamíferos, somos animales racionales. ¿Por qué somos animales racionales? Porque tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de decidir. Esa es la gran diferencia. Entonces, el razonamiento es la capacidad del ser humano con el que ordena sus pensamientos y genera una idea lógica. Y esta idea da obviamente respuestas y soluciones a los problemas de cualquier situación que estemos pasando. ¿De acuerdo? Entonces, el razonamiento es algo más entendible, más fácil. Simplemente que es la capacidad que tiene el ser humano, porque el perrito, el gatito no tienen la capacidad de razonar. Simplemente actúan. En el caso del hombre, tenemos la capacidad de razonar, de ordenar nuestros pensamientos y el resultado de eso nos da una idea lógica. Y esa idea nos ayuda a solucionar los conflictos. Lea, John Ángel, por favor. Pervertieron la gloria de Dios. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se llenó de oscuridad. Ok, gracias, John Ángel. Hasta ahí. Muchas gracias. ¿Ya? Porque yo le puse este texto bíblico porque tiene mucho que ver con el razonamiento. ¿Por qué? Las personas que hemos recibido milagros, ¿sí? Visibles, palpables del amor y la misericordia de Dios, ¿sí? Es fácil percibir cuando tú recibes un milagro y le das las gracias a Dios. Más sin embargo, hay personas que saben que eso es un milagro, pero le buscan el razonamiento, le buscan la manera, la forma de explicarlo. Y eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo les cuento así rapidito algo que pasó. Salimos a patinar con mis hijas y me tocaba pagar $14, ¿ya? Yo pagué con un billete de 20 y simplemente cogí el vuelto, patiné y luego fuimos a los helados. Cuando mi hija me dice, mami, dice, pero usted pagó $14, digo, sí. ¿Y por qué? Dice, nos dieron el vuelto 13. Ya, ahí yo me puse a razonar. Y dije, en verdad, ¿por qué me dieron el vuelto? Cuando mi hija más pequeña me dice, mami, eso es un milagro, ¿por qué tiene que razonar? A eso es a lo que se refiere esta palabra, porque no había una justificación. Mi factura decía que me cobraron los $14 del patinaje, pero el vuelto me decía otra cosa. Cualquiera en el mundo va a decir, ay, pobrecita, la chica se equivocó, pero cuando tú le das un enfoque de que Dios está obrando en tu vida, tú le dices gracias, Señor, y no lo tratas de razonar todo. A eso se refiere. Entonces, hay cosas en su vida que de pronto no tienen explicación. Simplemente regresen a ver al cielo y díganle gracias, papá. Háblenle con su corazón. No todo es razonamiento. No todo es de darle una lógica y una explicación. Hay cosas que no tienen razón o explicación, pero agradecele a Dios porque Él sí sabe lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Chicos, nos queda un cortito tiempo. Que tengan un excelente día. Que les vaya muy bien y razonen